El objeto de este panel, en que tenemos destacadas personalidades acá de distintas áreas, pero con distintas perspectivas, todos trabajan justamente en esta área o en diversos de estos pedacitos de la película que nos mostró Lucila, con el objeto de que discutamos Chile, de que hagamos una bajada de este informe a la situación en Chile, hacia nuestras políticas y hacia qué foco ponemos hacia el futuro para poder mirar este problema hacia adelante. Entonces, presento a nuestros destacados panelistas. Lucía Dammert. Lucía es socióloga con un doctorado en ciencia política. Hoy día es la jefa de asesores de la Subsecretaría del Interior, del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. También es profesora asociada a la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago y ha trabajado como asesora experta en el Departamento de Seguridad Pública de la OEA y como consultora del BID y del PNUD. Catalina Merz es economista. Tenemos una socióloga, economista, abogado. Tenemos toda la set de miradas acá. Catalina es también directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana y también trabajó en el equipo de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, donde entiendo que el Plan Chile Seguro era parte relevante de tu agenda. Y también Mauricio Duche, abogado, máster en Derecho de la Universidad de Stanford, profesor de la Universidad Diego Portales, director del programa del Centro de Estudios de Justicia de las Américas de la OEA, y que también ha trabajado mucho en esta área, sobre todo en la parte que tiene que ver con justicia criminal y los procesos penales propiamente tal. Así que tenemos un gran panel para pensar en estos temas. Quisiera invitarlos partiendo por colocar las cifras de Chile en perspectiva. Los datos que nos muestra el informe es que las tasas de homicidio en Chile son bajísimas. En ese gráfico que mostraste al principio, somos los primeros, así como en el número chiquitito, y estamos como el único en verde oscuro en ese mapa que nos mostraste. Sin embargo, los datos que siguen después, cuando uno baja ya a otros tipos de delitos, asaltos, robos, hurtos, ahí ya no nos vemos tan bien, tenemos tasas altas, tenemos tasas más altas que el promedio. Entonces, para que estamos pensando un poquito en la perspectiva, invito a Catalina, que ha trabajado en estos temas desde Paz Ciudadana. ¿Cuál es tu percepción? ¿Es Chile un país seguro? ¿Es un país violento? Porque tenemos esta como dicotomía, por lo menos en estas distintas áreas. ¿Ha cambiado en el tiempo? ¿Estamos mejor, estamos peor, estamos igual? Ayúdanos a poner un poquito en perspectiva estas diferencias. Bueno, encantada, agradezco la invitación a poder participar hoy día. Efectivamente, en términos comparados con la región, tenemos una tasa de homicidio relativamente baja, aunque hay algunos indicadores que están llamándonos a la preocupación. Ahora, siguen siendo varias veces superiores a los de países desarrollados, incluso las tasas de homicidio, y como país yo creo que todos aspiramos, ¿no es cierto?, a niveles de violencia comparables con países desarrollados. Y en términos de delitos de oportunidad, efectivamente son difíciles de hacer las comparaciones con otros países, pero tenemos en general tasas más altas, iguales a otras regiones, a otros países de la región o ciudades de la región, y sin duda más altas que muchos de los países desarrollados. Entonces, sin duda somos un país relativamente tranquilo en la región, pero la aspiración es de poder seguir siendo más tranquilo. Y hay también otros indicadores interesantes en términos de, por ejemplo, el informe de desarrollo, o sea, de seguridad ciudadana del PNUD del año pasado, en que se hizo una encuesta a la ciudadanía en términos de cuáles creían que eran los principales problemas de seguridad del país, y habían tres alternativas: la delincuencia común, que ciertamente los chilenos ranquean por lejos, el 70% dice que es la más importante, pero después vienen el narcotráfico, el crimen organizado y las pandillas. Y esos porcentajes, si bien son más bajos, a mí por lo menos en lo personal me llamó la atención cómo son igual o más altos que muchos otros países en que solemos jactarnos de que somos más seguros. O sea, un 25% de los chilenos declara que las pandillas son un fenómeno importante en materia de seguridad. Y eso, sumado a otras cosas cualitativas que uno ve como hitos, ponen un poquito una luz de alerta que, por lo menos la percepción nuestra, es que el sistema de seguridad chileno está siendo puesto a prueba como nunca antes. Estos aumentos en incautaciones dan cuenta de una actividad criminal importante. No sé si se acuerdan, un niñito que falleció en noviembre de 2011 en un Transantiago. Para mí, en lo personal, fue un hito muy relevante de cómo dos jóvenes armados
sufre, ¿no es cierto?, un homicidio, un niño inocente que estaba en el bus, después al poco tiempo una balacera en el Mampato. O sea, las estadísticas gruesas todavía nos permiten decir que es un país relativamente tranquilo, pero tenemos indicadores que nos llaman un poco la atención a que estamos siendo puestos a prueba de manera constante. Mauricio, Catalina habló de percepciones. ¿Están desalineadas las percepciones con la realidad? ¿Cuánto de esto tiene que ver con eventos puntuales? Los ejemplos que nos pone Catalina, o un bombazo en el metro, o un desorden al final de una marcha. ¿Cuánto de eso afecta lo que de verdad queremos medir y cuál es la parte que importa al final? ¿Lo que sucede o lo que sentimos? A ver, yo creo que las dos cosas son importantes. Cuando uno ve las encuestas que hay en Chile, todas tienden a mostrar consistentemente que una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es precisamente la delincuencia. Por ejemplo, les traía un dato de la encuesta UDP de octubre del 2014, que pone en primer lugar a la delincuencia y, curiosamente, por ejemplo, en segundo lugar a la educación, con menos de la mitad de las preocupaciones. Lo mismo, por ejemplo, se da en una encuesta del CEP de octubre del año pasado, en el momento más álgido del tema educacional. Delincuencia ocupaba segundo lugar, educación tercero y salud primero, pero en fin. Ahora, yo creo que eso da cuenta que la gente hoy día, en el estado de desarrollo que tiene Chile, entiende que el verse expuesto a la criminalidad es un tema particularmente sensible. Y por tanto, por así decirlo, que la gente considere que este es un principal problema, no es una exageración, sino que es una percepción que tiene que ver con expectativas para un país con el nivel de desarrollo que tiene Chile. Sin embargo, claramente cuando tú pones esto en un contexto un poco más grande, ves un desajuste. Si ves efectivamente las tasas de victimización en Chile, que yo creo que es importante ponerlo en contexto, tomando la ENUS, que es el principal indicador que tenemos, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, muestra una baja consistente del año 2005 hasta el 2013. Sabemos que tal vez hoy el día del 2014 no va a venir igual, pero hay una baja consistente que es un tercio, que es muy, muy relevante. En cambio, cuando a la gente se le pregunta cuál es su opinión, ella, por ejemplo, el 38% cree que va a ser víctima del delito los próximos meses, cuando su probabilidad en términos de su hogar victimizado, de acuerdo a la propia NUS, es 24% y la victimización personal es 7%. O sea, hay una brecha importante. O cuando se le pregunta a la gente, esto tal vez más deseador, ¿usted cree que aumentó la delincuencia en Chile? El año pasado el 71% de la gente decía sí, aumentó, cuando lo que ha venido haciendo los últimos 6 años es disminuir. Por lo menos en el dato de la ENUS, que podemos discutir, qué sé yo. Entonces está instalada una sensación de que el problema de la delincuencia parece ser fácticamente mucho más grande que lo que las cifras muestran, lo que no quiere decir que no haya problema y no tengamos que preocuparnos de él. Y esto, fíjate, a mí me parece que es muy deseor cuando la gente se le pregunta, pero a ver, póngalo esto en su contexto habitual. ¿Usted quiere que en su barrio aumentó la delincuencia? Y ahí el 71% baja a 38%. Es decir, la percepción más directa de la gente es que no es tan grave como la percepción general de lo que está pasando en nuestra sociedad, y evidentemente ahí uno diría, hay factores externos que están contribuyendo en esta sensación. Lo más fácil en esto es decir, oye, mira, esto es por los medios, por la clase política. Yo creo que tienen una enorme responsabilidad y un discurso transversal, lamentablemente, muy poco riguroso, pero todos los incentivos apuntan allá. Yo creo que lo interesante para preguntarnos, más allá de esto que es un dato de la causa, es cómo, por ejemplo, desde la perspectiva de lo que yo trabajo, que es la justicia criminal, cómo las agencias del sistema de justicia criminal han contribuido a esto. Yo creo que hay responsabilidades enormes. No me quiero monopolizar la palabra, pero lo dejo. Me gustaría hablar de esto si hay espacio, digamos, a darles un ejemplo de cómo la propia justicia penal o la agencia de la justicia penal contribuyen a esto, pero evidentemente aquí hay un tema de desajuste. Déjame ponerlo así un poco para meterme en lo que respondía la Cata. Yo creo que aspiramos a ser Suiza, creemos que somos El Salvador y somos Chile. Con lo que significa la región, nuestro nivel de desarrollo comparado y las mismas tasas de victimización que ustedes citan, nosotros tenemos bajo el promedio regional, cerca del promedio regional. O sea, no somos mucho mejor que lo que es la región, pero no somos peor. Y en algunos indicadores probablemente nos acercamos mucho más a Suiza, en otros indicadores tal vez nos acercamos más a Guatemala o a El Salvador. Pero está instalado en Chile. Yo creo que esto es un problema para la política pública, de que todo lo que se ha hecho está malo, de que tenemos un problema desbocado, y esto impide o ha dificultado enormemente un debate más racional de políticas públicas, y estamos llenos de agendas cortas para solucionar problemas de largo aliento. Lucía, ¿cuánto, tú que estabas aquí metida donde las papas queman en este minuto, ¿cuánto de
de responsabilidad en estas percepciones, como planteaba Mauricio, tiene que ver con la institucionalidad, con el sistema, con el discurso político, con desconfianza, que es lo que de alguna manera nos desalinea eventualmente estas percepciones. Y sobre todo a la luz de los eventos del último tiempo. O sea, que pareciera que estos casos que planteaba Catalina hace un rato atrás se han vuelto más visibles o se han vuelto quizás más violentos, quizás son más frecuentes. ¿Cómo lo ves tú en ese sentido? Bueno, gracias por la invitación. A ver, dos cosas. Yo valoro mucho el informe. Sin embargo, creo que cada vez más en América Latina tenemos que mirar los temas más en detalle. Los promedios regionales o nacionales ya no ayudan casi en nada. Uno tendría que mirar tasa de homicidio urbano más que tasa de homicidio nacional, porque al interior de Brasil uno encuentra ciudades que tienen tasas de homicidio peores que las de Guatemala y El Salvador. Lo mismo en México. Entonces, una de las cosas en las que uno tiene que avanzar ya, después de tantos años de dedicarnos a esto, es a empezar a mirar los temas con mayor nivel de focalización. Y ahí yo creo que la CAF ayuda mucho en poner este mapa regional para avanzar. Lo segundo que quería decir con relación al informe es que, claro, cada día estamos frente a niveles de organización criminal mayores y, sin embargo, nos seguimos preocupando del tipo que roba. Y los niveles de organización mayores generalmente incluyen industrias criminales, culturas de la ilegalidad, lavado de activos, organizaciones criminales. Entonces yo creo que parte del problema de América Latina en general y en Chile en particular es esta como focalización en el delincuente, como si el delincuente siguiera siendo el delincuente hace 50 años atrás, oportunista, cuando en realidad el delincuente en América Latina es un delincuente mucho más articulado a otras cosas. Entonces, la opción de mirar el fenómeno criminal desde la base tiene que ser súper clara desde el comienzo, porque si no, hay un montón de otros delitos, que son delitos que finalmente generan, como dirían los economistas, los incentivos, ¿cierto?, para participar en la base del fenómeno criminal, que son invisibilizados. Entonces, por ejemplo, cuando uno mira trata de personas o cuando una serie de otros componentes delictuales que hay hoy en día, creo que también son, digamos, el siguiente paso en mirar el fenómeno de forma un poco más compleja, está ahí. Lo tercero, porque además yo leí con mucha atención el informe, porque lo encontré muy interesante. Los economistas logran hacer estas revisiones de literatura siempre muy detalladamente, cosa que generalmente los sociólogos no hacemos. Y lo encontré muy bien, pero yo sí quiero poner mucho hincapié en que hay que tener cuidado en lo que dice la evidencia empírica, porque claro, la evidencia empírica dice que el aumento de la presencia policial disminuye el delito, pero en muchos países de América Latina la gente no llama a la policía porque cree que es parte del delito. Entonces, ¿qué hacemos cuál tiene como consecuencia esto? ¿Qué uno pone primero? Y esto vinculado a lo que tú preguntas, ¿qué uno pone primero, el caballo o la carreta? ¿Aumento la presencia policial? Eso sin duda, pero esa sola propuesta te genera lo que genera en otros países, que ahora uno dice, bajemos los niveles de formación del policía para sacar más policía a la calle, porque la evidencia empírica dice que más policía es mejor. Entonces ahí estamos, con policías de 3 meses de formación, la placa, el arma, y sacan a la calle. Entonces hay que, yo creo que también incluso a razón de las políticas públicas de seguridad, porque todas las otras políticas que tienen que ver con los temas de salud, de nutrición, me parece muy bien, pero yo a una diferencia, esas son cosas que el Estado tiene que estar obligado a hacer. No porque vaya uno a ser criminal, sino porque el Estado está obligado a dar salud, nutrición, educación, digamos. Esa es una discusión mayor, pero ahí creo que en América Latina tenemos una situación bien particular donde la evidencia empírica nos ayuda a mirar un fenómeno que me parece clave, que es el fenómeno del deterioro institucional, que es lo que ustedes mencionaban, y en ese sentido yo que estoy de acuerdo con lo que decía Catalina y decía Mauricio. Evidentemente en Chile hay una brecha importante que nadie sabe explicar bien, que hay desde estudios antropológicos hasta estudios numéricos respecto a la brecha entre la percepción de inseguridad, temor, impunidad y, entre comillas, la realidad.
Yo acá estoy más convencida por los estudios que he mirado que hay un fenómeno urbano, y ahí Espacio Público se hace un estudio bien interesante, central en Chile. En casi ningún otro país de América Latina la fragmentación urbana, la fragmentación urbana de diseño, la ciudad está diseñada para uno nunca vincularse con otro que no sea como uno, entonces ahí cuando lo ve se sienten peor. Ahí juega un rol, no podría decir cuánto porque no hay ni una evidencia empírica, digamos, fuerte en el caso chileno, pero evidentemente ahí el tema de la forma como está la ciudad, la forma como nos relacionamos en el entorno, genera, digamos, un nivel de percepción alto. Y además hay un tema que lo vinculo con lo que decía Mauricio, evidentemente en un país donde un porcentaje muy alto de los delitos que ocurren, muy alto, son delitos pequeños, con bajos niveles de violencia, pero con una sociedad que tiende a ser una sociedad más, no digo normalizada, pero una sociedad más legal, uno se enfrenta a altísimos niveles de impunidad, ¿cierto? Porque a uno le roban la cartera. En otras ciudades donde lo que ocurre son homicidios, lesiones agravadas y todo, y bueno, ni siquiera lo reportan las encuestas como robo, porque es como una cosa de la vida cotidiana. Y tampoco espera que lo llame el fiscal personalmente a decirle, mira, tu caso ha sido solucionado. En el caso nuestro, en Chile, yo creo que parte del fenómeno de esta enorme percepción de impunidad es que hay una enorme cantidad de delitos, muy larga, que en otros países ni siquiera serían, no digo judicializados, pero ni siquiera entrarían por ese proceso que acá la gente espera, y eso aumenta significativamente los niveles de impunidad. Yo creo que esta percepción, no podría decir en qué porcentaje, pero esta percepción está fuertemente impactada por percepción de impunidad, de orfandad institucional, además de, por supuesto, situaciones puntuales y ya no tan puntuales también de aumento del delito. Lo que sí yo quiero destacar lo que decía Mauricio, en el sentido que ciertamente si uno tiene algo que aprender del gobierno anterior, es que el gobierno anterior en términos de baja de las tasas de delito, se bajaron las tasas de delito por la encuesta de victimización y sin embargo no se pudo remontar la percepción ciudadana. Entonces ahí aparece lo que tú, Andrea, preguntabas, que tampoco, digamos, teóricamente uno puede decir, hay un rol del aumento de las expectativas políticas desde el discurso político, ¿no? Hay un rol desde decir, nosotros vamos a acabar con esto, y realmente no es difícil de acabar. Pero por supuesto, cuando uno ya está en la política pública es mucho más complejo decir, bueno, no vamos a acabar con esto, sino que vamos a tratar. Entonces yo creo que ahí sí queremos ser como Finlandia y estamos como Chile, ¿cierto? Porque ahí sí, yo creo que uno de los temas donde más estamos como Chile es en el hecho de que seguimos siendo un grupo de especialistas muy pequeño, donde las carreras donde se enseña este tema de seguridad o criminalidad son pocas, donde la experticia temática todavía es limitada. Entonces es más difícil permear eso en políticas públicas, como bien decía Lucila, mucho más transversales. No hay especialistas para tenerlos en urbi et orbi en el aparato del Estado que puedan decir, mira, el problema de los niños en los jardines infantiles también tiene que ver con problemas de identificación de uso de la violencia temprana. No hay muy pocos. Entonces también ahí también creemos que estamos, digamos, ahí también hay una brecha importante, ¿no? Lucía nos dice que esto es mucho más heterogéneo de lo que alcanzamos a capturar. No solamente a través de países, que son las cifras que tú nos has mostrado, o también a través de centros urbanos, sino que también dentro de los mismos países. ¿Cómo se ve Chile en ese contexto? ¿Es distinto no solamente en niveles, como mostraste acá, sino que en lo que sucede dentro del país y por lo tanto las políticas que debiésemos utilizar y tratar de promover debiesen ser otras? Sí, ¿no? Sí, acuerdo totalmente con Lucía respecto a esto de mirar los agregados como algo antiguo o algo que no nos informa sobre el problema, y justamente es el enfoque que tomamos en el libro, tratando de
empezar por las cifras agregadas para después desandar todo y llegar hasta, no solo a diferencias entre ciudades, sino a diferencias dentro de la misma ciudad, y no solo de diferencias dentro de la misma ciudad, sino diferencias dentro de un barrio, donde nosotros, por ejemplo, encontramos que la variabilidad de las tasas de criminalidad dentro de un barrio es 4 veces más grande que la variabilidad entre barrios. Entonces, no solo las ciudades, sino los microespacios son muy importantes para entender el fenómeno del crimen. Y en esto tiene que ver, o sea, cuando miramos Chile, yo creo que las tasas, y esto me estoy jugando porque realmente no conozco las cifras en detalle, pero entiendo que un país como Brasil puede tener grandes diferencias de tasas de criminalidad entre ciudades, y un país como Chile, quizás esas diferencias son más bajas, ¿sí? A lo mejor Santiago tiene una criminalidad más alta que alguna ciudad grande, hasta una ciudad vecina probablemente, pero esas diferencias no son del orden de magnitud que se observa en Brasil. Pero lo que sí me parece distinto de Chile tiene que ver con lo que contaba Lucía recién, el tema de la segregación urbana dentro de las ciudades y lo que obviamente está también mapeado en segregación social. Cuando los microespacios son tan importantes, tener en cuenta la segregación social y segregación espacial de las actividades económicas también es súper importante. Entonces, creo que teniendo en cuenta que el patrón de distribución de personas y de actividades económicas está tan marcado en Chile, el uso de información estadística seria, rigurosa, oportuna, que llegue cuando hay que usarla, hacer un análisis delictual muy cuidado y persistente en el tiempo, y mover los recursos detrás de ese análisis delictual es mucho más pertinente quizá que en otros lugares donde el crimen aparece como menos sistemáticamente ordenado que en ciudades como las de Chile, o al menos Santiago, ¿no? Tan segregadas. Eso respecto. Después hay otra cosa que me interesa mucho y que es algo que surge en todos los países donde presentamos, que es este aparente divorcio entre la percepción de inseguridad y la inseguridad efectiva. Y nosotros hicimos una intervención con información, un experimento con asignación aleatoria, donde fuimos a los hogares y a algunos les mostramos información creíble sobre el nivel de la tasa de victimización efectiva y la tendencia, las dos cosas. Mostramos, como les decía, información creíble a algunos hogares y otros no, para tratar de entender si esa percepción de inseguridad, que vemos que es más alta que la inseguridad real, se puede corregir con la información apropiada. Y mostramos que sí, que la gente, cuando la información es creíble y es oportuna y llega todo el tiempo, constantemente, y de fuentes confiables, la gente corrige sus percepciones exageradas de inseguridad a la baja. Y tiene mucho que ver también con esto que decías tú, Mauricio, sobre, nosotros también encontramos esto, que la gente cuando les preguntas sobre la ciudad, la percepción de inseguridad es altísima, cuando les preguntas por el barrio, más baja, cuando les preguntas por la cuadra, más baja. Realmente la gente sobre lo que conoce puede hacer un assessment o una evaluación mucho más certera de lo que realmente está pasando. Pero esto no quita que la percepción de inseguridad y la inseguridad sí van de la mano, porque nosotros, realizábamos también unos análisis ahí, tratamos de sacarle los datos y mostrar que las correlaciones en el fondo sí están guiadas por la experimentación de la inseguridad. O sea, haber sido violentado, haber sido victimizado, aumenta la percepción de inseguridad. Y entonces ese divorcio que muchas veces se muestra en los agregados, cuando uno lo hace correlaciones donde va controlando por distintos factores que contaminan esa correlación que parece no existir en los datos, al final sí la encuentra. O sea, ser victimizado aumenta el miedo. Y bueno, es entendible, ¿no? Raro hubiera sido que no. Lo interesante, yo creo, del caso chileno es que nosotros tenemos información confiable sobre este tema que es pública, como es la NUS, que es el principal indicador que se ocupa para el diseño de políticas públicas. Y la NUS viene mostrando en el 2006 una disminución. Entonces, el punto que yo quería marcar es, algo pasa, que teniendo un indicador que es más o menos valorado, digamos, y que se ocupa y se está permanentemente perfeccionando, de todas maneras, o sea, y ahí hay unos elementos que están interviniendo que yo creo que son interesantes de analizar, y como decía, claro, yo creo que tienen que ver con el tipo de discurso que se ha instalado, pero también con responsabilidades en otros sectores del sistema. Y puedo agregar algo al mismo punto.
Efectivamente, hay un estudio chileno de Magdalena Brown y otro autor que analizan y llegan a la misma conclusión en términos de que la victimización personal o familiar es lo que más distancia a los de alto temor, de bajo temor, pero quería agregar, nosotros medimos temor, el pic fue el año 2006, o sea, no es verdad que en Chile el temor esté en una escalada permanente, sino que estamos a niveles más bajos que en otras épocas históricas. Y también depende mucho cómo se pregunta, creo que el Latinobarómetro, cuando uno compara niveles de temor con victimización en Latinobarómetro, Chile está lejos de ser el más esquizofrénico, o sea, no estamos tan mal. Y esto también es algo que se quejan en otros países, el famoso libro de Steven Pinker de Better Angels, ¿cómo es? Better Nature of Angels, no me acuerdo cómo es. Él también en su prólogo se parte quejando de que más gente fallece todos los días por casos naturales de vejez en su cama que por delitos violentos, y que la sensación es que es mucho más frecuente. Y él plantea una teoría que está bastante comprobado. Los seres humanos sobreestimamos la probabilidad de ocurrencia de cosas para los cuales tenemos ejemplos concretos. De hecho, estudiamos con ejemplos concretos y por lo tanto, si bien tenemos la NUSC y harta información, esa información es contrarrestada de manera mucho más cotidiana con lo que transmiten los medios de comunicación. Eso quería nomás agregar. Gracias. Orfandad institucional, parte de esta sensación aparentemente tiene que ver un poquito con una frustración. Sin embargo, frustración en términos de cómo funciona el sistema, si le responde, ¿no? El ejemplo de la cartera, a mí me han robado la cartera más de una vez, que dio la Lucía hace un rato atrás, me hace mucho sentido. Entiendo que la reforma procesal penal intentó hacerse cargo justamente de eso. ¿Ha sido eficaz? ¿Ha sido suficiente? Todavía estamos en implementación, así que no debería ser, es injusto empezar a mirarlo ahora. Mauricio, entiendo que tú has trabajado justamente en eso. Sí. ¿Te gustaría quizá partir con tu opinión y luego...? Bueno, para poner las cartas sobre la mesa, bastante mi corazón ha estado metido en eso, entonces tengo obviamente un sesgo de mi propia experiencia en este tema. Pero, a ver, digamos, uno podría ir en lo macro, y yo creo que tomando todos los datos generales, el proceso de implementación desde el punto de vista de política pública, la reforma chilena ha sido bastante exitoso y los resultados en general muy buenos, como te digo, en términos macro. En el histórico, por así decirlo. Esto no quiere decir que no haya problemas importantes, no quiere decir que no haya desafíos bien importantes a futuro, pero todo tipo de indicadores que tú tomas, en el caso chileno, es el manejo de flujo, tiempo, tipo de soluciones, calidad de esas soluciones, racionalización del uso de la prisión preventiva, todos son indicadores que nos han puesto, por así decirlo, nos pegamos al salto de El Salvador a estar cruzando digamos, ya en el Mediterráneo más o menos, en términos comparados. Pero claro, nuevamente se produce esta paradoja que cuando la gente lo evalúa, fíjate que los fiscales en la índice de paz ciudadana le ponen un 3,3, a los jueces un 2,9, a los defensores un 3,4, o sea, no sirven para nada. Claro, de 1 a 7 en Chile, o sea, todos reprueban. Y claro, lo que yo creo es que aquí hay dos cuestiones, digamos. Creo que hoy día se le está tratando... A ver, punto uno, hay un problema nuevamente de expectativa. Y esto yo creo que hay que sincerarlo. Los sistemas de justicia criminal en todos lados tienen incapacidad estructural para resolver delitos. Y esto lo mostrás tú en tu cifra. Por ejemplo, que en América del Norte 9 de cada 100 casos registrados llegan a una condena, en Europa 15, en América Latina 4. En Chile, fíjense, tenemos una tasa más o menos de 15 condenas por cada 100 casos registrados. Podemos discutir qué tipo de condenas, si los delitos son muy rascas los que se condenan, ¿no? Pero tenemos una tasa de 15 delitos condenados y si le agregamos soluciones equivalentes estamos llegando a una tasa de 30 más o menos. Yo creo que estas cifras esconden muchas cosas, o sea, no quiero decir que estamos bien. La otra vez un fiscal regional me presentaba a otra persona y me decía, mira, este tipo, te presento Mauricio, que participó en la reforma y es el principal crítico hoy día. O sea, tengo yo muchas críticas, no. Pero lo que quiero decir es que cuando uno mira los números, el sistema está rindiendo más o menos lo que puede. Lo que uno ve es que hay una expectativa, o se le intenta entrar al sistema con un machete. O sea, por ejemplo, dicen, no, el sistema debería tener 40 condenas. Eso no lo logra nadie en el mundo. Nadie. Ni lo vamos a lograr. Porque si usted le roban una billetera en el Paseo Ahumada y dice, ese tipo de chaleco rojo es, si no lo atrapan en ese momento o en los próximos minutos, ese no lo agarran en Berlín, Nueva York, Timbuktu o Santiago. Y tenemos una gran cantidad de ingresos en Chile y en todo el mundo tiene que ver con delitos contra la propiedad cometidos por extraños. Entonces, a 40% no vamos a llegar. Yo creo que ese 15% puede mejorar sobre todo en qué es lo que hay en ese 15%.
Pero la entrada y la crítica que tiene que ver con un problema de expectativas. Le estamos pidiendo al sistema de justicia criminal algo que no va a lograr. Y estamos entrando entonces con machete a resolver un problema que, en mi opinión, hoy día es de bisturí. O sea, la capacidad de mejora de nuestro sistema pasa por instalación y resolución de un conjunto de problemas muy específicos, ¿cierto? Pero que no tienen que ver con que el sistema no vote el 40% de los casos tempranamente. Ningún sistema puede darse el lujo de no votarlo. Probablemente lo que ocurre es que en ese 40% hay un 2% que tiene alto impacto, que sí lo podríamos trabajar mejor, o en este 15% la composición es tenemos demasiada falta y algunos delitos serios, el sistema por problemas de coordinación con la policía, por falta de capacidad institucional, análisis criminal, etcétera, etcétera, no está logrando. Entonces yo diría, para ir redondeando un poco, la reforma procesal penal ha puesto en Chile un piso de profesionalización, modernización y capacidad institucional que no teníamos. Ese piso se ha traducido en una respuesta en términos de los grandes números que nos permite en serio pensar que podemos afrontar ese desafío, pero evidentemente hay muchos al debe, que yo diría son el 2.0 de este proceso de cambio hoy día, que es lo que el sistema debería enfrentar y que yo, para serte sincero, sí veo con alguna preocupación que tal vez no hay capacidad hoy día ni liderazgo que esté forzando al sistema a avanzar en esa dirección, pero lo consolidado hasta el momento es más o menos lo que podría dar un sistema de justicia criminal razonable. La percepción es que esto no sirve para nada. Nuevamente hay un tema, yo creo, de un discurso que se ha instalado que ahí me parece extremadamente responsable, que es de debilitamiento institucional. Yo creo que un problema serio que tenemos en Chile es que lo que hagamos en materia de actuar el sistema de justicia criminal no está teniendo impacto. Cuando la gente le pone un 2,9 a los jueces, le pone un 3,3 a los fiscales, hagamos lo que hagamos, la gente va a creer que ellos no sirven para nada. Y esto es un déficit en términos de mejoramiento a futuro gigantesco, porque ellos mismos se están empezando a creer eso. Ya. ¿Hasta dónde podemos llegar? No 40, como sugiere Mauricio, pero están bien coordinadas las policías, la fiscalía, los tribunales. Estas nuevas medidas, hace un par de días creo que anunciaron el Banco Unificado de Datos, no me acuerdo bien cómo se llama. ¿Cuánto de eso permite de alguna manera empujarnos, acercarnos a, no sé si 40, pero a 20? No sé cuál es el número que Mauricio tiene en la cabeza. A ver, yo comparto lo que dice Mauricio. Tenemos un problema de expectativas, también un problema de ventas institucionales, porque las expectativas la gente no se las genera sola. Alguien dijo, no, con esto vamos a resolver el fenómeno, entonces claro, la gente no es tonta y la gente espera, digamos, si tú le dices, tomando agua vas a adelgazar 20 kilos y tomas agua y no adelgazas, entonces esto es una farsa. Entonces, evidentemente, ahí también las instituciones de justicia criminal, yo creo que mucho más el Ministerio Público que la Defensoría, por ejemplo. La Defensoría ha hecho calladita su pega es una pega que mucha gente le encuentra terrible porque ayuda a los malos, entre comillas, pero la verdad es que ellos han logrado institucionalizarse. Encuentro que es una institución que ha logrado hacer un punto importante en varios temas. Obviamente hay millones de espacios en los que se puede mejorar la coordinación, porque además, como todas las instituciones del Estado, de un Estado latinoamericano, que ojalá fuera finlandés, pero es latinoamericano, los niveles de incentivos para la coordinación, para la cooperación, para la colaboración son bajos. Nosotros tenemos, yo creo que muchísimos ejemplos de casos donde tú sientas a las dos policías y te dicen, bueno, primera vez que nos sentamos para trabajar sobre un fenómeno. Entonces tú dices, wow. Porque claro, también la lucha mediática no es solamente una lucha mediática política, porque las instituciones, hemos llegado a un punto donde las instituciones de la justicia criminal se validan en los medios. Y por eso es que uno tiene un día el fiscal, después el defensor, después hablan los fiscales regionales, después hablan los jefes de la policía, porque finalmente esta cosa de lo que dicen los sociólogos, yo no quiero ser súper, pero esta cosa de lo líquido de la política ha llegado también a la institución. Entonces las instituciones también dicen, oye, mira, los medios salimos 700 veces y los otros, llámese cualquier otro, salieron 800, listo, salgamos en la tele más. Porque hay una percepción, entonces eso también, entre comillas, nos lleva a tener declaraciones de 140 caracteres y la seguridad ciudadana requiere de harto más, o sea, lo estamos viendo en muchos otros temas en el país, ¿no? Entonces, ¿a dónde se puede llegar? No, yo creo que se puede llegar sustantivamente a mucho más, en muchas áreas,
Por ejemplo, yo puedo estar obsesionada, pero lavado de activos, o sea, los casos de lavado de activos en Chile son irrisorios, pues son poquísimos. Entonces uno dice, ¿y por qué no hay más? Sí. Para ejemplificar, lo que pasa es que ese es el tipo de cosas que yo digo bisturí, porque tú Pero por puedes supuesto. atrapar muchas cosas, pero el lavado de activos va a representar el 0,1% de los ingresos. Entonces, las cifras te esconden muchas cosas. Sí. Tú podrías ser mucho más efectivo el lavado, no te afecta la gran cifra. No, pero sí vas a estar trabajando un problema mucho más sustantivo y ahí el sistema puede avanzar muchísimo. Claro, porque en el fondo si tú tienes, y pensemos teóricamente, digamos, si tú tienes una persona que es el dueño de la prostitución migrante en un determinado lugar, y ese no vive en un barrio pobre, no tiene carencia, sus hijos van a un colegio súper bueno, donde no hay ningún problema de desnutrición infantil ni nada, y él está feliz, recibe plata, trae personas, tiene los pasaportes, pero uno lo que hace es tomar preso a la pobre chica que está estamos mal, porque siempre por los problemas estructurales en los países siempre vas a tener gente en el bottom line, siempre vas a tener. Entonces yo creo que ahí donde más podemos crecer es contrario censo en los temas, como decía Mauricio y Cata hace un rato, en los temas de bisturí, trata de personas, el tema, digamos, lavado activo, drogas de verdad. Cuando tú miras las estrategias que funcionan en otros países en términos de drogas, siempre funcionan cuando tú vas detrás de la plata y no detrás del mega microtraficante. Eso también funciona y hay que hacerlo. Entonces ahí, si tú me preguntas dónde habría que apostar en términos del fortalecimiento institucional, hay que buscar un punto intermedio donde uno pueda apostar en una coordinación de verdad, donde el tema de la entrega institucional sea una entrega mucho más sólida en algunos tipos de delitos que van a impactar sobre los otros. Yo ahí creo que claro, es bien impopular, porque la gente lo que quiere es que, no sé, pues metan preso a todos los que roban celulares. Entonces uno dice, ya, pero como dijo Mauricio, un porcentaje altísimo, que yo no me lo sé, pero seguro que Cata, que siempre sabe mucho más los datos precisamente que yo, pero un porcentaje altísimo de los detenidos son en flagrancia. Entonces uno dice, bueno, la verdad. Pero por otro lado, uno tiene casos súper exitosos. Por ejemplo, en Chile el 95% de los homicidios se resuelve. Y si uno mirara en América Latina, es al revés. 5%, 8%. Ahí sí que matar a alguien, digamos, es económicamente más viable, porque realmente las posibilidades que te agarren son cero. Acá no son cero. Acá en el 95% de los casos se resuelve. Entonces, creo que también hay que ponerle este nivel de inseguridad o de percepción de impunidad, también tiene que ver con algunos espacios específicos donde yo creo que se puede llegar a mucho más, no al nivel de homicidios para robos de vivienda, pero con temas situacionales, más temas institucionales, se puede llegar a mucho, mucho más. Catalina, entre el machete y el bisturí, tenemos mal puesto el foco. Los ejemplos que han salido acá también, no sé, pues a uno le resuena mucho la cárcel San Miguel y que piensan las personas que fueron que estaban presas porque pirateaban CD. Eso es un mercado ilegal, pero no es un mercado violento. En cambio, no pareciéramos ser tan efectivos con el narcotráfico, que también es ilegal, pero es mucho más violento y tiene otras consecuencias, probablemente, porque hay rentas económicas detrás. ¿Tenemos el foco mal puesto o unos son más fáciles que otros? ¿Nuestras penas son desproporcionadas? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Yo creo que hablando de institucionalidad hay que reconocer que el Estado de Chile tiene una expresión en el gobierno por primera vez en el año 2000 como un programa presupuestario en la Subsecretaría de Interior y contamos con una Subsecretaría de Prevención del Delito del año 2011, pero que tiene un 3% del presupuesto de que se gasta en seguridad pública y hay por lo tanto una institucionalidad que todavía está cuajando. Si uno ve que esto era un tema tradicionalmente penalizado, ¿no es cierto?, por abogados o policializado por las policías y las autoridades de turno, yo creo que nos falta mucho por avanzar en cómo hacer cuajar esta nueva forma de abordarlo. Las investigaciones reactivas son poco efectivas aquí en la Quebrada del Ají. Como dijo Mauricio, cuando ya ha pasado tiempo, las investigaciones ex post en ninguna parte te logran altas tasas de solución. Eso no obsta a que, y lo otro que hay que entender es que la respuesta propiamente judicial es una respuesta tremendamente cara y por definición lenta. Y el punto está
¿Cómo no somos capaces de identificar antes estos patrones claros que hay en la actividad delictiva? El 80% de los delitos son predecibles, no para que condenar a toda esa gente que está cometiendo delitos, sino que justamente esta mirada que, ¿no es cierto?, compartimos mucho, estábamos hablando con Lucila de cuáles son los factores que hacen posible la comisión de delitos, tiene que ver con el patrullaje focalizado, aleatorio, máximo 15 minutos, en puntos calientes. Eso no moviliza al sistema de presión penal, sino que es una táctica policial efectiva. Y es ahí donde como país tenemos severas dificultades, no en esta coordinación general de una tramitación sin contratiempos de los casos, sino que efectivamente que fiscales y policías se junten a analizar los casos en que el detenido no fue posible formalizarlo. Eso hoy día no ocurre de manera orgánica, persistente, espontánea, pero no ocurre de forma sistemática que equipos de fiscales se junten con equipos de policías y analicen por qué fallaron en poder efectivamente formalizar a personas en que había una verdad policial, en que después no se logra traducir, o al revés. Por lo tanto, faltan arquitecturas institucionales que promuevan esto en las instituciones, que promuevan estas coordinaciones, que rindan cuentas efectivas y no de procedimientos. ¿Qué me importa cuántos detenidos tenemos? Una detención es puro costo. Tanto para la policía como para el detenido. Y yo creo, nosotros como sociedad ya tenemos que entender que lo que importa es qué ocurre con esos detenidos. Lo mismo con las incautaciones, lo que no importa es el precio, la droga, para entender si está pasando algo realmente o no. El Banco Unificado de Datos, la primera versión la propuso la Fundación en el año 97, bajo el nombre de Sistema Unificado de Estadística Delictiva, y ojalá va a ver la luz este año. 15 de diciembre. Exacto, tiene fecha, pero hay temas gruesos dentro de cada institución que son entre un bisturí y un machete. En realidad, por ejemplo, la contratación de lesiones. Es un procedimiento que las instituciones, sobre todo Carabineros, se queja mucho de la cantidad de horas que ocupan en la contratación de lesiones. Pues el mismo Defensor Nacional ha declarado que este papel que se ocupa no tiene validez necesariamente en un juicio. O sea, por lo tanto, tenemos una institución que ha tenido dificultades para resolver procedimientos que consumen mucho tiempo a su recurso humano y que es el más escaso, y que no logramos destrabar. Han habido distintas comisiones, está la Comisión de Perfeccionamiento del Sistema Penal, está el Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero a estas nuevas orgánicas les faltan otros aspectos de arquitectura institucional en términos de sistemas de información, de publicidad, de transparencia, de rendición de cuentas sustantivas, que nos permitan también apoyar a estos líderes policiales o líderes de estas distintas instituciones que enfrentan desafíos importantes para implementar estas modificaciones. Sí, yo, en relación al BUT, solamente que, claro, tú lo mencionaste y se me pasó por lo completo. Claro, el BUT operacional, que para que todos ustedes sepan es como un mega sistema de sistema donde va a estar toda la información que solamente lo van a usar los fiscales, las policías, en fin. Es un sueño de todos los que estamos de este lado de la mesa. Yo creo que hemos llegado a soñar con tener ese tipo de información para que las funciones de la persecución penal sean mejor, y debería de salir con el apoyo de todos los gobiernos, ida y venida, los últimos 20 años. Ahora a fin de diciembre tendrá una marcha blanca, pero yo creo que también casi tan importante como eso está este BUT analítico, que sirve justamente para no mirar si Lucía Dahmer tiene, digamos, una deuda pendiente, pero sí mirar si hay, no sé, pues cuánto es el porcentaje de jóvenes que está, o sea, el agregado, la parte analítica, y eso ojalá que despierte la avidez de los académicos, de la gente que está metida en el análisis de datos más profundo, porque datos va a haber muchísimos. Todavía no sé si análisis, pero datos, y eso es una cosa que hay que ojalá, digamos, se reconozca como un paso importante en términos de una política de Estado. Lo del BUT, si se logra hacer, sería una de las pocas cosas que en seguridad ciudadana se ha hecho como con muchos saltos para atrás y para adelante, pero al final es una cosa que se ha apoyado sistemáticamente de una forma y de otra en los últimos 15 años, yo creo, ¿no? Me dais un segundito que mi conciencia no me dejaría tranquilo si no menciono algo en este punto de institucionalidad, porque se nos está acabando el tiempo, que es una particularidad respecto del informe y la situación regional, que es el tema de la policía, que yo creo que a veces pasa muy colado en Chile. Yo creo que uno de los grandes activos que tenemos en Chile es que tenemos una policía, Carabineros e Investigaciones con un alto nivel de prestigio. En estas mismas encuestas, cuando a los fiscales les ponen un 3,3, los policías tienen un 5. Y ranquean en los primeros lugares en términos de valoración. Yo creo que es un activo gigantesco. La situación en otros países evidentemente no permite trabajar. Cuando todo el mundo cree que la policía es la causante del delito, es corrupta, no se puede trabajar.
Pero la paradoja es que, siendo un tremendo activo, es también parte de nuestro problema principal hoy día. Y tiene que ver con que efectivamente el rol de la policía en términos de la disuasión y la prevención es gigantesco, y luego en los procesos de investigación es enorme, pero eso supone una adaptación y una flexibilidad de la policía que yo veo hoy día no tiene. Hoy día reformar o cambiar las prácticas policiales en Chile es extremadamente difícil, y en parte por el enorme prestigio que tienen. Y ellos un poco lo echan sobre la mesa, y yo diría, si tuviera que contratar una agencia de marketing en Chile, contrataría claramente a quienes trabajan en comunicación y carabineros, no contrataría a asesoría estratégica. Yo creo que es el aparato, el órgano estatal que mejor maneja las comunicaciones, sin lugar a dudas. Y ellos ocupan ese poder, y por tanto hay evidencia de programas que son súper conocidos, que no funcionan tan bien y no se pueden, con evaluaciones serias, y no se pueden modificar porque la policía la policía lo que ha pedido consistentemente como política en los últimos 10 años es más recursos y más facultades. Y de hecho todo lo que todos los gobiernos han prometido es dotar más carabineros, que tal vez puede ser algo que es necesario, y de hecho si uno analiza las reformas legales, crecientemente se han ido ampliando las facultades autónomas de la policía en reforma del 2003, 2005, 2008. Resultados, no lo sabemos bien porque no lo podemos medir, no sabemos ni siquiera dónde están los policías y qué es lo que hacen. Entonces yo creo que aquí hay un tema que pasa un poco colado precisamente por cómo se ha instalado públicamente la cuestión, que hay que mirar con mucho más detalle. O sea, si queremos avanzar seriamente, hay un tema con la policía en Chile. Lucila, en el informe ustedes describían que había un número significativo de países que habían hecho reformas procesales penales en el último tiempo, y ustedes lo planteaban como que tenía que ver ese empuje con esta herencia que tenemos del sistema legal europeo continental. De alguna manera eso nos amarra, nos condena a que esto nunca sea de verdad eficaz por lo que hay detrás. No sé si te aventuras con una respuesta a eso. Sí, la verdad que creo que es en los sistemas legales el lastre, digamos, la cultura que los respalda, los construye, los valida, los va a seguir condicionando. Pero hay casos de reformas donde se mostraron éxitos e impactos positivos. Entonces, si es que ese lastre va a seguir operando, hay formas también de ir cambiando las cosas, y seguramente creo que lo que ha hecho Chile puede ser ejemplo también para la región, más que nada con lo que cuenta Mauricio sobre las mejoras que se ven, que han estado, entiendo que no todavía medidas exactamente como para que empiecen a ser un ejemplo para la región, porque algo que falta en la región es medición sobre estos aspectos de reforma, porque son difíciles de medir, son aspectos políticamente muy comprometidos, que costosos para los gobiernos que los llevaron adelante. Entonces muchas veces no se muestra lo que es conocimiento y que podría ser aprendizaje para el resto de la región. Pero entiendo que hay esperanza en que las cosas sí mejoren con el sistema de justicia criminal en reformas como la procesal penal. Catalina, tú misma te preguntabas hace un rato atrás, ¿qué ocurre con los detenidos? Lucila nos mostró el número de encarcelados por 100.000 habitantes en distintos países de América Latina. También hay unos datos dando vuelta por ahí en internet sobre la OECD. Somos segundos en la OECD, estamos arriba del promedio acá, de la OECD, estamos arriba del promedio en América Latina, con unas tasas de sobreocupación. ¿Por qué tenemos el sistema tan cargado en ese sentido, y qué ha pasado que no hemos sido capaces de tener otras penas alternativas? Yo creo que se ha hablado hace tiempo del brazalete electrónico, por ejemplo. Quizá puedo estar equivocada, pero tengo la impresión de que eso no está funcionando. Y además incluso ustedes planteaban que eso era mucho más eficaz en términos de reducir la rehabilitación, al menos los estudios decían eso. ¿Por qué Chile se ha entrampado tanto en este equilibrio de moverse hacia la cárcel? Después Lucho nos puede dar su opinión. La verdad es que sabemos muy poco sobre nuestra población penal, más allá de la estadística general y cómo ha evolucionado.
Efectivamente, lo que se ve, la hipótesis que todos tenemos es que la reforma lo que hizo fue un poco un catch-up de una carga de casos que estaban un poco pendientes y que tuvimos esta alza a partir de que la reforma estaba en todo el país y que se ha venido bajando paulatinamente en los últimos años en coincidencia con la baja en los ingresos al sistema. O sea, habría menor cantidad de ingresos y por lo tanto menos penados. Pero la verdad es que hay cifras contradictorias de la cantidad de personas que egresan de las cárceles. Depende a quién les preguntas, es entre 20 y 50.000. Entonces, cuando uno trata, yo hice el ejercicio para un estudio con un enfoque muy similar a este, de hacer el ejercicio de poder comprender si Chile está usando bien o mal la cárcel en términos de estar incapacitando a personas prolíficas o que hayan cometido delitos violentos, y tú no puedes responder esa pregunta hoy día. No tenemos información suficiente como para decir que sobrepoblado o no, estamos usando la cárcel de manera correcta. Por lo tanto, no puedo responder al si estamos aplicando bien o mal. Sí sabemos que no tenemos, para lo que es el sistema de penas alternativas, que se ha ido tratando de modificar y perfeccionando con las últimas mejoras y el monitoreo telemático, sí sabemos, por ejemplo, que todo lo que son las penas y también medidas cautelares que se cumplen en libertad, no tenemos ni siquiera estadísticas de quebrantamiento. Por lo tanto, también tenemos desafíos de cómo articulamos un sistema de monitoreo en libertad que traiga los beneficios del no encarcelamiento, pero que no impliquen impunidad absoluta. Yo, en lo personal, tengo cierta sensación de que las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva también ratifican en los barrios donde están estas personas, ¿no es cierto?, que da lo mismo que uno le estén procesando, la verdad es que no pasa nada porque los niveles de control son muy bajos. Nosotros estamos, de hecho, trabajando con el Gobierno en crear un Servicio Nacional de Reinserción Social o de Penas Alternativas. Todavía faltan muchos de los detalles, pero lo que está un poco claro es que un modelo de embrión dentro de Gendarmería de Chile como institución carcelaria para poder hacer crecer y fortalecer todo lo que es en penas alternativas hasta ahora por lo menos no ha resultado. Vamos a ver cómo eso avanza. Y en materia de cárceles, la verdad es que se ve también parecido a lo que ocurre en las otras instancias en que no tenemos una planificación estratégica de cárceles. Entonces, con cada cambio de gobierno hay un cambio en términos de si van a ser cárceles concesionadas, cárceles tradicionales, cuántas son, cuántas necesitamos, y claramente un plan de construcción de cárceles no lo logra ni terminar de diseñar probablemente en 4 años, menos en completarlo. Entonces, ahí es donde se ven de manera bien patente las dificultades en información. No sabemos realmente quién está dentro, ni los perfiles de riesgo medidos con instrumentos empíricamente validados, de planificación estratégica. Tenemos ahora recién estudios de tasas de reincidencia, pero no hay estudios de reincidencias por penal, por ejemplo, ni de forma periódica. El acceso a información, tanto sistema de adultos como menores, es tremendamente dificultoso para ir identificando estos temas. Mauricio, ¿qué sería usar bien la cárcel? ¿Qué sería usar bien la cárcel? Bueno, a ver, ante las otras alternativas también. No, yo creo que básicamente un tema de priorización. Yo creo que la cárcel es un recurso que ninguna sociedad democrática puede prescindir. Y efectivamente uno debiera ocuparlo como recurso para los casos en donde, digamos, la cárcel en Chile no va a rehabilitar ni ahora ni en los próximos 30 años. Así que la ilusión de que la cárcel va a ser bien no tiene ningún sustento ni acá ni en muchos lados. Y por tanto, en ese escenario básicamente hay que ocuparla para los casos en donde no tenemos otra opción, porque pensamos que la persona va a reincidir en el futuro, tiene un alto perfil delictual o el delito que comete es muy grave. Ahora, ¿cómo se racionaliza eso? Bueno, por de pronto la cárcel debería tener más gente condenada que gente esperando condena. Y esto es algo que, de las pocas cifras que tenemos en Chile, Chile se pegó un cambio radical que no ha sido todavía bien valorado. Si tú tomabas las cifras, no sé, del año 99, el 50% de la gente que estaba presa en Chile era gente presa esperando juicio, o sea que podría ser absuelto, ¿no? Y por tanto el contagio, entre comillas, que producía la cárcel se ha sido así. Y hoy día lo que tenemos es más o menos lo que tienen los países más desarrollados, 22% de la gente esperando juicio y 78 condenados. Esto es un paso gigantesco. Y lo otro, yo estoy de acuerdo, hay que tener una política de medidas alternativas para estos casos que no son los que yo te describo, son los prioritarios de uso de cárcel. Y ahí comparto que el tema central en Chile ha sido la falta de institucionalidad y control, porque un sistema de alternativas, como un poco operado en la práctica en Chile, sin control, es impunidad
gratuita más o menos. Y ahí yo entiendo la indignación de la gente cuando dice, pero ¿cómo lo condenaron? Y sale y va a ir a firmar una vez al mes. Sí, eso es lo que hace, ir a firmar una vez. Hay casos donde la intervención no requiere mucho más, pero hay casos donde el control se requiere bastante más. Hay un tema que no hemos tocado y que es clave y que estaba en tu gráfico hacia el final que mostraba las políticas, en qué minuto, cuándo rinden. Y no hemos hablado de las políticas de largo plazo pensando en la prevención. Lucía, te la planteo a ti. ¿Qué sucede en las casas? ¿Qué sucede en las escuelas? Que de alguna manera, ¿cómo podemos, entre comillas, meternos ahí, si es que se puede, para de alguna manera pensar en prevenir, en pensar en el desarrollo? No sé, los economistas hablan de las capacidades no cognitivas, no sé cuál es el vocabulario apropiado para esto, pero pensar en cómo prevenimos la violencia, la delincuencia hacia el futuro. Pues es una tarea difícil, difícil sobre todo porque estamos en un modelo de desarrollo donde el éxito se mide en plata y la plata no le llega a todo el mundo de la misma forma. Entonces, claro, si tú, hay varios estudios como más de la subjetividad de los diferentes grupos en Chile, que justamente lo que te demuestran, uno, es que los niveles de violencia al interior de los hogares es enorme, no es bajo. Dos, que los niveles de violencia social son altos. La violencia social, llámese el vecino que te mata porque finalmente subiste mucho el volumen, ¿cierto?, de la radio. O sea, hay situaciones de violencia, llamémoslo no criminal en el sentido de que te voy a robar la radio, sino de violencia estructural. Y ahí se requieren de programas de prevención del uso de la violencia como mediación de conflictos, ¿cierto? Y yo creo que ahí estamos totalmente al debe. Eso se vincula con lo que decían antes de programas de no castigo. El castigo es ir a la cárcel, no la cárcel. Y nosotros tenemos como castigo ir a la cárcel y la cárcel, ¿cierto? Entonces, claro, cuando tú miras programas de prevención, también yo creo que ahí tenemos que hacer tenemos que dividir un poco, porque una cosa es la prevención para todos nosotros y lo que estamos más al debe es qué hacemos con la prevención secundaria y terciaria. ¿Qué hacemos con los hijos de gente que está presa? ¿Qué hacemos con los hijos de estas mujeres que trabajan todo el día y que tienen que mantenerlos, entonces los dejan encerrados en la casa, los dejan a cargo de una persona que los cuida, pero que no necesariamente les da habilidades cognitivas, sino que los tienen encerrados en un cuarto? Y cuando se molestan, ¡boom!, les pegan. Entonces, claro, cuando uno empieza a mirar, cuando tú dices hay que hacer programas de prevención del delito, todos los políticos salen corriendo porque eso es caro, es masivo, nadie entiende bien cómo hacerlo, pero si tú empiezas a focalizar, nosotros tenemos más o menos 50.000 gente presa y 50.000 con medidas cautelares. No hay ni un programa dirigido a las familias de esos 50.000, que es gente que ha tenido, por A, B, Z motivo, un hecho vinculado a utilización de la violencia o la criminalidad. Pero ahí tú también lo tienes que poner en el contexto de una sociedad que si yo mañana vengo y digo me voy a postular para cualquier cosa y mi programa es hacer un plan auge para los hijos de los delincuentes que están presos, probablemente no me vota nadie, ¿cierto? Porque la gente, lo primero que te dice la gente es, pero ¿por qué te vas a preocupar de los malos si nosotros tenemos problemas nosotros, los buenos? Entonces ahí yo creo que los programas de prevención, mi percepción es que tenemos que avanzar cada vez más, primero de la prevención focalizada, de los jóvenes que salen del colegio porque la polola quedó embarazada, que no son pocos, y que tienen que asumir rol de adulto, y obviamente con tercero medio tu único rol de adulto es la informalidad o la ilegalidad. ¿Qué programas hay focalizados? Pocos. Entonces, en un país como este, donde el porcentaje más alto de los delitos son delitos no violentos, es extraño que tengamos unas tasas de encarcelamiento tan grandes. Y por otro lado, que los programas de prevención muchas veces sean urbi et orbi. Entonces ahí sí creo que hay un espacio en términos de prevención secundaria y terciaria que muchas veces no vemos, que muchas veces tal vez son más caros y donde uno podría impactar mejor. Gracias. Imagino que el público también tiene preguntas que hacer, si se presentan y nos avisan si es dirigido a alguno en particular o si es al panel completo.